En aquel invierno golpeamos duramente a los enemigos en numerosos combates, de los cuales como los más representativos podrían mencionarse los que se desarrollaron a las puertas de Comuicol, en Hongdouxian, en Taochuanli y en Limingxi. El de la entrada de Comuicol fue de carácter defensivo y con él desbaratamos anticipadamente la operación del adversario encaminada a asaltar y desmantelar nuestro campamento. Los enemigos, al morder el polvo de la derrota desde la arrancada de la gran operación de castigo invernal, intensificaron sus acciones y además movilizaron a numerosos espías para averiguar la ubicación de nuestra comandancia. Después de iniciarse esta operación punitiva, me encontraba principalmente en el campamento de Comuicol con el grueso de nuestra unidad. Uno de esos días, Ojunhub, que con algunos guerrilleros estaba de guardia en un puesto de avanzada, detuvo a 2 hombres sospechosos, vestidos de campesinos, y los condujo al campamento. Según las averiguaciones, resultaron espías. Se acercaban furtivamente, abriéndose paso entre el bosque en dirección al campamento, cuando fueron apresados sin tener tiempo de hacer nada por nuestros combatientes que ya observaban sus movimientos. Me contaron después que dijeron socarronamente que, al no poder soportar más la opresión de los imperialistas japoneses, venían en busca del ejército revolucionario y deseaban encontrarse conmigo. Como su apariencia y conducta despertaron sospechas, los registraron. En la cintura de uno, debajo de los pantalones, encontraron una hachuela que fabricaba el organismo de espionaje del enemigo como arma. Por medio de interrogatorios, supimos que uno era un perverso agente que desde hacía varios años venía actuando disfrazado de vendedor ambulante. El otro resultó ser un campesino humilde que por imposición acompañó a aquel como guía. Su tarea era conocer de modo exacto nuestra posición y avisarlo a las fuerzas de castigo que detrás de ellos subían mientras peinaban la selva. Confesaron que se había formado un cuerpo de castigo conjunto japonés-manchú, del cual una unidad que partió de Erdaojiang marchaba directamente hacia Comuicol y otra, pasando por el noroeste de Majiaji en Shiliudaogou, se acercaba hacia el campamento guerrillero. Cuando hicieran el sonido de señal convenido, esas unidades debían comenzar la ofensiva. Y añadieron que la operación sería apoyada por la aviación con base en Ferión. Sus confesiones coincidieron con las informaciones recogidas por nuestros grupos de exploradores. Todavía no habían logrado cerrar el anillo del cerco. Al olfatear la posición de la comandancia por medio de los espías, decidieron irrumpir en Comuicol con el cuerpo de castigo japonés de la 19ª División de Ranam y el del ejército títere manchú estacionado en Erdaojiang y golpear por sorpresa la comandancia y el grueso de nuestras fuerzas, con lo que liquidarían de raíz el foco de intranquilidad. Las circunstancias se volvían extremadamente desfavorables y peligrosas. Dado que los enemigos rastreaban las cercanías del campamento y estrechaban el cerco, decidimos atacarlos desde posiciones ventajosas y escurrirnos para volver a golpearlos una vez más por la noche en Sanpudong cuando se retiraran. La parte sur de Comuicol la formaba un profundo valle, y por donde debían pasar los adversarios había una garganta de forma extraña como el cuello de una botella. Las 2 laderas del despeñadero eran barrancos de pendiente tan aguda que no podían escalarlos ni los animales montaraces. No habría mejor lugar para meter y golpear a los enemigos en un atolladero. Ordené que la 2ª compañía se emboscara en la cota del noroeste y la 4ª en la del noroeste, y se hicieran posiciones de defensa falsas en el fondo del valle.
y dejamos a unos cuantos guerrilleros con la tarea de encender hogueras y producir ruido para crear la impresión de que estaban allí las fuerzas principales. Después enviamos el grupo de diversión con la misión de penetrar en las posiciones enemigas, donde armaría alborotos durante toda la noche y se retiraría al alba, dejando huellas como si fuera una nutrida unidad. Al caer la noche se infiltró. Hacía un tremendo frío, pero prohibí las hogueras para no revelar las emboscadas. Con el fin de arrastrar al enemigo hacia nuestras fuerzas principales, el grupo dejó desordenadas huellas como una gran unidad y subió en dirección a las posiciones falsas. Poco después, en varios puntos de las laderas se elevó humo de hogueras y se dejaron oír altas voces cantando. Era una maniobra engañosa que se ejecutaba conforme a un plan. Era natural que la atención de los que perseguían a nuestro grupo de diversión se dirigiera hacia las bulliciosas posiciones falsas. La patrulla enemiga iba montada. Se detuvo un momento y, escudriñando las posiciones falsas, se reunió para secretear algo. De pronto, un montado sobre un caballo negro se desprendió del grupo y cabalgó cuesta abajo. Le siguieron otros 2 jinetes. Pasados unos 30 minutos, volvieron a aparecer a la entrada del valle al frente de una larga columna de infantería. A la cabeza de cada formación cabalgaba un oficial con un largo y reluciente sable. La unidad pertenecía a la 19ª División de Ranam, pero los oficiales del destacamento Ching'an no tenían ese lujo, marchaban a pie junto con los soldados. A la columna seguía un arya con piezas de morteros desmontados. Por otra cañada también se acercaban los enemigos. No había duda de que trataban de cerrar el cerco. Constituían colosales fuerzas que superaban en más de 5 veces a las nuestras de unos 100 hombres. Una de las llaves de la victoria era ganar tiempo. Debíamos asestarles el primer golpe bien duro antes de que cerraran el anillo y escurrirnos hacia la segunda posición. El tiro que se haría para ajusticiar al espía sería la señal. Tan pronto como se escuchó dicho disparo, los enemigos fueron diezmados. En su mayoría resultaron muertos mientras esperaban la orden de asalto. Rodaron por el suelo los morteros cargados. El valle a la entrada de Comuicol se convirtió en cementerio de los enemigos. Al terminar el registro del campo de combate, nos retiramos cautelosamente, aprovechando la oscuridad nocturna. La patrulla de exploración informó a la comandancia que, tal como preveíamos, los refuerzos que avanzaban guiados por los sobrevivientes, al oscurecer se habían detenido en un lugar y hacían preparativos para vivaquear. Le di a Oh Jung-hub la tarea de asaltarlos por la noche. Formó de inmediato un grupo con efectivos equivalentes a una sección. En esas operaciones nocturnas no hacía falta mucha gente. Oh Jung-hub y su grupo se acercaron sigilosamente al campamento enemigo, capturaron un centinela que dormitaba bajo un árbol y lo interrogaron. Si atacaban sin saber bien la distribución del vivaque, podían resultar víctimas los habitantes arrastrados hasta allí como cargadores. El prisionero era bastante hablanchín. Confesó que los japoneses ocupaban la parte central del lugar, a su alrededor estaban los del ejército títere manchú y en la periferia los habitantes para servirles de escudo. La guardia le tocaba solo a los soldados manchúes, mientras los japoneses venidos de Corea dormían profundamente dejando colgadas las botas mojadas junto a las hogueras. Oh Jung-hub dividió su gente en grupos de 3 y los disfrazó como patrullas. Dijeron la contraseña y pasaron sin problemas los puestos de centinelas. Al llegar hasta el centro del campamento, dispararon contra las tiendas de los japoneses previamente distribuidas a cada grupo.
Los enemigos sorprendidos quedaron desorientados sin tiempo para calzarse, y comenzaron a tirar a ciegas mayormente entre sí. No estaban para distinguir a los suyos de los adversarios. Las balas perdidas cegaron a numerosos oficiales y soldados. Todo el campamento estaba trastornado, parecía una colmena sacudida. Aprovechándose de la situación, los asaltantes salieron inadvertidamente. Durante toda la noche los enemigos se tirotearon entre sí y hubo un gran número de muertos. Los que pudieron huir perecieron casi todos congelados, pues sin botas ni abrigos de piel no resistieron el riguroso frío del monte Baekdu. Las fuerzas restantes, como no podían transportar los cientos de cadáveres dispersos por todo el área del desaparecido campamento, cortaron solamente las cabezas, las metieron en grandes sacos y se las llevaron apresuradamente en carretas. Después del combate en la entrada de Gomuikol, efectuamos de modo irreprochable otros más en la ribera derecha del río Amnok. El 20 de noviembre asaltamos la cabecera de Shishidao-go del distrito Changbei, uno de los centros de castigo del adversario, y días después liquidamos a las fuerzas enemigas en Sangchun-Taochuanli en Shisandao-go. Y algunas pequeñas unidades desplegaron actividades militares y políticas en las regiones de Xiudao-go y Shijiudao-go.